Vale, muchachos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora de lo que mandé, de lo que dije? ¿O podemos continuar ya con el último pedacito que me falta de la clase? Profe, una pregunta chiquita, ya que pues, usted me dijo que lo estuviera revisando y que le Sí. diera preguntas de cómo hicimos el código. Lo único que no entiendo es cómo hace la recursión para llegar hasta abajo. O sea, ahí dice recorrido, raya, preorden, ¿cómo hace para llegar hasta abajo? Ah, ya. Vamos a estudiar, por ejemplo, este recorrido preorden. Dale aquí en el stipper, ¿cierto? Y en el stipper aparecería el primer recorrido preorden en el árbol pequeño que hicimos. A ver que cargue y ya cargó. Entonces, pille como funciona. Entonces, les recomiendo mucho esta parte de mirar esto. Entonces, bueno, ahí se define el árbol, ¿cierto? Bueno, ahí se está definiendo. No hay más que hacer ahí. Y vamos a hacer el recorrido preorden de este árbol, ¿cierto? Observe lo que pasa. Lo primero que va a coger es la, es esta parte, el 5, ¿cierto? Entonces, coge el 5. Bueno, ahí hace el condicional, pregunta si está vacío, pues como no está vacío, entonces él va a hacer el cons árbol valor con recorrido preorden del izquierdo, ¿cierto? Entonces, mira acá. Entonces, primero coge, bueno, append de la lista con 5, que es lo que está haciendo acá. Ay, aquí que no, con 5. Y luego hace el recorrido preorden con el árbol izquierdo. Mira lo que pasa. Bueno, aquí está haciendo eso. Entonces, lead de 5, ajá. Entonces hace recorrido preorden con la parte izquierda, ¿cierto? Entonces con la parte izquierda, mire que aquí vuelve a abrirse. Aquí está haciendo el llamado con la parte izquierda, pero mire que la parte derecha queda pendiente. Esta parte derecha se va a hacer, es cuando él ya termine todo esto. Entonces es como la clave de analizar esto. Yo le recomiendo analizarlo por el stipper y ahí lo verá paso a paso. O sea, este código que les pasé, puede analizarlo con el stipper y se dará cuenta cómo funciona paso a paso. ¿Listo? Bueno, señor, ya puede continuar, eso era todo. Ah, listo, vale. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? Igual ya no falta mucho. Igual pues es una última parte que voy a explicarles y ya está. ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Nada? Ok, bueno, supongo que el silencio significa que no. Entonces, muchachos, hay una última cosa, ¿cierto? Es que las operaciones matemáticas, muchachos, nosotros las podemos especificar a través de árboles, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 5 más 3 puede verse como más 5 y 3, ¿cierto? Perdón, 5 y 3. Entonces, por ejemplo, 5 más 3 lo podemos ver de esa manera, ¿cierto? Que la operación es más y que son los argumentos 5 y 3. Por ejemplo, si tenemos dividido 5, es verdad, representación de otro racket. Por ejemplo, si tenemos 5 más 3 dividido x más 8, por ejemplo. ¿Cómo saldría la operación? En forma de árbol. La operación principal es la división. El numerador vendría siendo una suma entre 5 y 3, ¿cierto? Y el denominador vendría siendo una suma entre ¿quién? Entre x y 8. Y de esa manera, pues yo puedo representar operaciones matemáticas. Por ejemplo, en la siguiente, raíz de 5 más 4 más 3 más 2 al cuadrado
esto dividido 5 más 6 al cuadrado menos 8, todo esto elevado al cubo. ¿Cómo haríamos este árbol? Entonces la operación principal que se va a hacer es la raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Luego, el de la raíz cuadrada, ¿qué iría, muchachos? ¿Cuál sería la operación que le sigue de la raíz cuadrada? La división. La fracción. La división, ¿cierto? De la división tenemos el numerador y el denominador. ¿El numerador qué es? La suma. Ah, hay algo que se hace antes. Hay algo que se hace antes. Entonces se hace la suma, pero hay otra cosa que se hace después, más bien. Fíjenlo bien. ¿Qué se hace al final? El exponente, el 2 a la 2. El 2 a la 2, correcto. Entonces, elevar al cubo, voy a ponerle p al cubo, potencia al cubo. ¿De quién? Ahora sí. De la suma, ¿entre quiénes? Entre 5, luego se hace un p cuadrado ¿de quién? De 6. ¿Y qué se hace finalmente? Y se hace con menos 8. Recuerden pues que la larga, la resta, pues es ponerle un signo menos a ese. Bien. Luego, ¿qué se hace acá? Ya tenemos el... Ahí me equivoqué, es el denominador. Entonces, este iría realmente hacia acá. Eso le iba a decir, profesor, porque empezó sí, por... va a ser realmente ahí. Listo. Luego de acá, ¿qué va? Una suma entre quiénes? Entre 5, 4, 3 y potencia al cuadrado ¿de quién? De 2. Así se representaría el árbol de operaciones que es. Entonces, muchachos, hay algo que debo aclararles, es que solamente vimos recorridos cuando eran únicamente 2 hijos. Cuando son más de 2 hijos, ¿qué pasa? Por ejemplo, este caso. Supongamos que es así. Pongamos acá 3 hijos. Cuando es más de 2 hijos, ustedes van a considerar estos como hijos derechos. O sea, se sigue considerando como si fueran 2, pero estos son hijos derechos. Y los hijos derechos se recorren de izquierda a derecha, ¿vale? De izquierda a derecha. Entonces, ¿para qué sirve esto? Ya van a ver lo que va a pasar. Yo voy a hacer los recorridos en este árbol utilizando los 3 que nosotros vimos y van a observar algo. Van a observar algo muy interesante. Voy a primero con la raíz cuadrada. Voy a empezar con el recorrido preorden. Empezamos. Recuerden que preorden, ¿cómo es? ¿Cómo es el orden de preorden? ¿Cómo es? Raíz izquierda, derecha. Raíz izquierda, derecha. Perfecto. La raíz es, válgase, raíz. Luego sigue. Si tiene un solo hijo, se considera como hijo izquierdo. ¿Listo? En este caso, el hijo derecho sería ente. ¿Listo? Si tiene un solo hijo, se considera que el hijo que está es el hijo izquierdo. Entonces sigue izquierdo. ¿Que el izquierdo quién es? Raíz, división. Luego, ¿qué sigue? ¿De quién? De la suma. Luego se recorre hijo izquierdo, 5. Luego, y los derechos, ¿cierto? Los derechos, ¿cómo son? Se recorren de izquierda a derecha. 4, 3 y potencia de 2. Voy a ponerle XPT 2, 2. ¿Listo? Cierro la suma y cierro la división, no la puedo cerrar por obvias razones. Luego, ¿qué viene? Potencia al cubo, ¿no? XPT, voy a poner, ya saben que el 3 va al final, ¿no? XPT de quién? Del hijo izquierdo, más 5 de XPT 6, 2, y luego viene menos 8, cierro la suma, luego sigue acá 3, cierro el XPT, cierro la división y cierro la raíz. ¿A qué se les parece eso? ¿A qué se parece? A cuando lo hacemos a la prefija, infija, no me acuerdo del término. Notación infija. No. No. ¿A qué se les parece eso? ¿A la notación qué? Prefija. Prefija. ¿Y la prefija dónde la vemos? En bracket. En bracket. Por esa razón, las operaciones matemáticas pueden verse como un árbol y a partir de ese árbol, muchachos, nosotros podemos especificar
cualquier tipo de ordenamiento de operación. Observemos el siguiente caso, ¿cierto? El siguiente caso viene siendo recorrido inorden. El inorden, ¿cierto? Recuerden que vamos hasta el fondo a la izquierda. Empezamos con 5, sería 5, luego viene la operación, más 4, luego 3, luego 2 al cuadrado. Obviamente, muchachos, pues uno aquí colocaría más. ¿Sí me entienden ahí, no? ¿Sí me entienden allí, no? Que por obvias razones, ¿no? También el más va aquí y va aquí. ¿Sí se entiende por qué? Sí, Eso ya es por señor. obvias razones. Muchachos. Sí, señor. Vale. Luego de esto, ¿qué seguimos? Sigue la raíz, sigue este de acá que sería la... Ah, bueno, me olvidó. Primero va la raíz, obviamente. Ah, no. Carlos, calma. Luego vamos con la división, ¿sí o no? Vamos con la... esperen, yo pillo algo. Este es el recorrido en orden. Chan. Luego vamos con la raíz. No, sí, estamos bien. Con la división. ¿Y la división con quién? Con... listo, este ya resolví el izquierdo. Y luego iría... Este se me enredó, ¿vi? A ver, volvamos acá. Este es el recorrido inorden. Entonces empezamos. 5 más 4 más 3 más 2 al cuadrado. Perfecto. Luego, ¿qué viene? La división. ¿Con quién? La división, claro, iría este de acá porque el recorrido en orden izquierdo, raíz, derecho. Perfecto. Entonces voy acá. Y luego iría, increíblemente, va la raíz. ¿Sí? Ay. Increíblemente va la raíz. Lo que pasa, muchachos, es que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo así, 5 más 3. O, por ejemplo, 8 más 5. ¿Qué va a pasar en el caso de la raíz, muchachos? Va a quedar algo así. 8, raíz. Pero nosotros no lo escribimos así. ¿Cómo lo escribimos realmente? Raíz de 8. ¿Sí me siguen acá? Si utilizamos la misma forma, 5, luego operador, perdón, argumento, operador, argumento. Entonces, ¿qué va a pasar con el caso de la raíz? Como la raíz solo recibe una sola cosa, realmente va a quedar así, 8 raíz. Pero realmente, ¿cómo lo escribimos, muchachos? ¿Cómo lo escribimos realmente? Raíz de 8. Raíz de 8. Esa es como la única excepción. Entonces, ya con eso aclarado, yo sigo con división, ¿sí o no? Después de la división, yo no he resuelto de todo el hijo izquierdo, porque este es el único hijo. Este es el hijo izquierdo, yo no lo he terminado de resolver, tengo que resolver la parte derecha. Y aquí vendría, algo hay que elevar al cubo. Entonces, eleva al cubo la suma entre ¿quién? Entre 5, 6 al cuadrado y menos 8. Y la elevas al cubo. Luego, obviamente, pues ya saben que aquí va un signo de más. Y después de esto va la raíz, que sería pues el último de acá. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Realmente todo esto, con la forma de escribirlo, queda raíz de esto. Es como la única excepción de esos operadores unarios que tienen la... Realmente quedas así. Entonces, bueno, aclarado ese pedacito, que es un poquito, digamos, de la forma de escritura de que estamos acostumbrados. ¿Esta qué notación es, muchachos? ¿Esa qué notación es? La infija, ¿no? La infija, ¿y esa dónde se usa? La que La usamos matemática normalmente. normal. Es la normal. Y finalmente tenemos la posorden. Está la infija, prefija, infija y posfija. Entonces, la posorden es la más rara, porque miren lo que va a pasar. Primero, empezamos con el más izquierdo, 5. ¿Sí o no? Luego vendría 4, 3, ¿cierto? 4, miren acá. Vendría 4, 3. Luego vendría acá, pues primero empezamos con el hijo, 2. Y luego elévelo al cuadrado. Y finalmente todo esto, voy a poner estos dos entre paréntesis para que no quede confuso. Y luego de esto hacemos la suma. ¿Qué diferencia ven, muchachos? ¿Qué diferencia ven ahí con la posfija? Miren este pedacito. Solo hice este pedacito de aquí. Solo este pedacito. ¿Qué pasa con la posfija, muchachos? ¿Qué ven ahí? Que Que los es como la operadores, infija, pero en el orden contrario, ¿no? En el orden contrario, sí. De hecho, esto no, yo no conozco un lenguaje de programación que trabaje así.
Luego empezamos con el siguiente, sería 5. Luego vendría 6 al cuadrado. Entonces 6, elévelo al cuadrado. Luego vendría el menos 8. Y a eso hágale la suma. Posteriormente, todo eso elévelo al Q. Voy a poner aquí P al Q. Y finalmente a todo esto, aplíquele la ¿qué? La división. Y a todo esto, finalmente, aplíquele raíz cuadrada. ¿Sí ven cómo quedó? Por ejemplo, ustedes tienen 5 más 3. ¿Cómo es el árbol? Más 5, 3. Venimos con notación. Esta es la notación, ¿qué? Infija. ¿Cómo sería la notación prefija? ¿Cómo sería la Más notación? 5, 3. Más 5, 3. ¿Y cómo sería la notación postfija? 3, 5 y más. 3, 5 y más. 3, 5 y más. Entonces, muchachos, nosotros, ¿cómo podríamos definir un árbol de operaciones? ¿Cierto? Entonces, ejemplo de árbol de operaciones. Vamos a hacer ese árbol de operaciones que ustedes ven allí, ¿cierto? Entonces, diría, define árbol, llamémosle árbol de operaciones. Entonces, vamos. Vendría primero el slash, ¿cierto? Entonces, perdón, vendría make árbol. Entonces, el primer elemento que es un slash, voy a ponerlo entre comillas para no que haya problemas, solamente tiene un hijo que sería, bueno, aquí hay un problema, ¿no? Tendría que definir un árbol diferente, ¿no? Entonces, este ejemplo no lo puedo mapear todavía. Voy a mapear este, ¿listo? Porque este lo mapeo la próxima clase. Porque esto es un árbol, no es un árbol binario, sino es un árbol eneario. ¿Cómo así un árbol eneario? ¿Qué pasa con árbol binario? Solamente que tiene 2 hijos. Hay árbol, ¿qué sería un árbol ternario? De acuerdo a eso. Que tiene 3 hijos. Que tiene 3 hijos. Entonces, voy a dejarlo para la próxima clase, ¿listo? Porque necesito explicarles cómo se recorre un árbol eneario, cómo se construye. Vamos por ahora con este chiquitico que hice acá, ¿listo? Con este slash. Entonces, voy a copiar acá la definición de árbol, y porque ya realmente el tiempo no me da para explicarles árbol eneario y cómo se recorre. Entonces, árbol. Entonces, viene la división. Luego viene la suma entre 5 y 3, ¿no? Más mi árbol, 5, enti, mi árbol, 3, enti, ¿no? Y ahí ya determiné la parte de la suma. Y ahora debo terminar más x con 8. Entonces, make árbol más, ¿cierto? Make árbol, x, enti, y make árbol, 8, enti. Y bueno, y ahí cerramos. Entonces, miren cómo van a quedar los recorridos. Los recorridos, miren lo que yo voy a hacer. Yo sencillamente los recorridos, ¿qué creen que voy a hacer? Muchachos, ¿qué imaginan? Copiar y pegar. Copiar y pegar. Sí, realmente para hacer el otro grande necesito ¿qué? Necesito explicarles otra cosa que ya en el tiempo no me alcanza. Pues hagámoslo con este chiquitico. Pues miren que funciona exactamente igual. Y cuando lo ejecuten, miren lo que pasa. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí, muchachos? Voy a agregarles un detalle, voy a agregar un detalle para que se vea más organizado y voy a poner aquí, miren lo que voy a poner. Voy a poner cons. ¿Qué estoy haciendo aquí? A ver si alguien me dice. ¿Qué estoy haciendo ahí? Agregando paréntesis a la lista, ¿no? Agregando unos paréntesis, ¿cierto? Pero eso ya es como más de cursilería, ¿cierto? Eso es más de... Porque realmente así el recorrido está bien, sino pues que quiero que se vea un poco mejor. Quiero que se vea mejor. Entonces pues lo hago de esa manera. Entonces coloco paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Y miren cómo mejora me fue antes de este paréntesis. Aquí y paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Creo que ahí ya está. Y miren cómo queda. Ya queda un poco mejor.
Obviamente porque, paréntesis, voy a sacar. Eso, ahí está. Listo. Bueno, se ve horrible, pero pues principalmente la idea. Entonces, voy a ver si puedo cambiar. No, démoslo así. Si pillan allí, muchachos, ahí están las operaciones claramente. Miren acá, más 5, 3, más x8 y luego, ¿qué hacemos? Lo dividimos. 5 más 3 dividido x más 8. Y acá, 5, 3 más x, 8 más y división. ¿Qué tal lo ven ahí? ¿Qué tal lo ven ahí? Muchachos. Sí, pues es la representación de lo que hicimos a mano, de lo que acabamos de hacer. Exactamente. Bueno, muchachos, ya saben pues que estos videos van a quedar grabados. Los que tuvieron problemas hoy para entender, pues les ruego que revisen esto, porque ya árboles, muchachos, es fundamental en el segundo parcial. Yo, por ejemplo, ya dentro de árboles pueden haber estructuras. Ahora he sido únicamente colocando valores así, pero pues yo perfectamente puedo colocar aquí un make, bla, bla, bla. Listo, yo también puedo hacer eso, entonces se lo tengan presente. Yo puedo utilizar árboles para almacenar información, como lo hago con listas. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Listo, entonces, ya saben, la próxima semana es el opcional. Hay gente que va a hacer el opcional, supongo, ¿no? Me imagino. Los que siguen acá, ¿sí o no? Ok. Entonces, bueno, prepárense para el opcional. Va a estar un poquitico más difícil que el parcial. Entonces, para que, por favor, se entrenen. Y, Una pregunta. dígame. Si uno no tiene que hacer opcional, pero igualmente yo puedo entrar para ver cómo es la metodología por si necesito hacer el opcional del segundo. Usted ya decide qué hacer, pero usted está en su libertad de entrenarlo, ¿no? De entregarlo. Si fuera lo legal, no deberías de entrar, pero pues como esto es una metodología virtual, la honestidad está de su parte, muchachos. Es lo único que puedo decir. Entonces, lo único. Entonces, vale, muchachos, pues yo creo que podemos dejar aquí. Recuerden, pues, yo trataré en la noche de subirle los ejemplos y esto. Repítanse las explicaciones y eso, muchachos, porque, como les digo, las 4 horas realmente no alcanzan, ¿cierto? Y aún me falta abordar 2 temas muy importantes para considerar que el curso está en lo decente que se merece. Entonces, recuerden, dentro de 8 días solo es el opcional. Entonces, para los que ganaron, pues no, es un día de descanso la próxima semana. Entonces, para que entrenen y estén pendientes cuando suba el taller número 2, que sería como una especie de adelanto del proyecto final. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. ¿Listo? Sí. Dale, muchachos. Vale, entonces, de nuevo recalco, pillen los videos. Dígame. Bueno, vale. Recalco, revísense los videos, muchachos, para eso los subo. Pues si ustedes no lo ven, pues traten de sacar algo de tiempo para verlos, para sacar provecho. Bueno, muchachos, entonces con los de los vemos dentro de 8 días y con el resto dentro de 15. Me queda más que desearles un feliz fin de semana y que les rinda, muchachos. Igualmente, profesor. Bueno, vale, Profe, que les rinda. todo Dígame. este código usted después lo sube más tarde, ¿cierto? Al campus. Sí, señor. Todo código que yo hago, yo lo comparto. Profesor, Profe, y otra cosa, el PDF ya está. No, el PDF lo subo también cuando yo subo todo el paquete. Videos y material. Listo, gracias. Pero Bueno, otra pues, cosa, sí. creo que usted no ha dicho que no iba a colocar ejercicios de recursividad o... Yo subí algunos, ¿no? Sí, o no, creo que no he mirado. Listo, vale, muchachos, que les rinda. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, muchachos.